Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Hoy les quiero presentar a una joven empresaria en el departamento del Huila, Susan Joana Trujillo. Bienvenida. Muchas gracias. Susan, la hemos invitado porque la hemos visto trabajar en una empresa y conocimos que usted es la gerente, la propietaria de esa empresa que se llama Peces Arcoíris. Sí, señor. ¿Cuánto lleva Peces Arcoíris funcionando en el departamento? Ya prestando el servicio. Ahorita el 3 de junio cumplimos 3 años. Ajá. De creada la empresa, pero pues ha sido un proceso la creación y arrancar con ella, ¿no? Sí. Porque todo partió de una idea. Y pues por los peces, por los acuarios, y pues todo fue como un hobby, inició como un hobby y ya después pues abarcó más como crear empleo, Ajá. su propia empresa. Bueno, pero cuando usted me dice comenzamos, ¿cuántas personas comenzaron? Lo que pasa es que se arrancó con un curso que yo estaba haciendo, éramos jóvenes y los jóvenes se hizo en grupo para trabajar con los peces ornamentales, aprender a reproducirlos, las diferentes especies. Bueno, ¿y ese grupo, ese curso en dónde era? ¿El SENA? Sí, señor, era por el SENA. El SENA es impulsor de innovación tecnológica y emprenderismo a nivel de región y del país. Sí, bueno, entonces ese grupo comenzó a trabajar, sí, señor, en el manejo de los peces y de los acuarios. Sí, señor, hasta proceso formar de reproducción. Ajá. De cada especie. Y pues de ahí arrancamos, ¿no? Pero pues muchas veces no todos trabajamos en equipo y pues como se debe ser. Entonces pues yo seguí en la universidad y trabajamos pues ideas de negocios y proyectos. ¿Cuál, en la universidad cuál? En la Corhuila. En la Corhuila. Yo soy ingeniera ambiental de la Corhuila. ¿Usted es ingeniera ambiental? Sí, señor. Y entonces allá comenzó usted a generar un proceso de creación de empresa, de innovación. Sí, señor. Allá comenzó ese proceso. O sea que el proyecto de hacer la empresa Peces Arcoíris nació prácticamente o se fortaleció cuando usted estaba estudiando en la Universidad Corhuila. Sí, señor. Ajá. Es que yo a la par de mi universidad también hacía otros cursos extras. Ajá. Entonces pues me capacitaba y pues en el Juncal era donde se estaba desarrollando el curso de piscicultura y yo entré a hacer el curso de piscicultura. Y ya de ahí pues arrancamos ya había convocatoria a Fondo Emprender, la empresa se presentó, o sea, se hizo el proceso. Sí, para aplicar a la convocatoria, el proyecto. Ajá. Para aplicar la convocatoria y aplicamos y pasó el proyecto. Ah, bueno, pero cuando usted dice aplicó era porque ustedes se presentaron al Fondo Emprender de la SENA. Sí, señor. Ah, sí, ustedes lo presentaron el proyecto. Sí, señor. Y se lo convalidaron y le dijeron, es bien interesante. ¿Sí? Ese fue el proceso de comenzar esa empresa. Bueno, ¿y eso fue muy difícil o relativamente fácil, montar la empresa de peces, estos animalitos? No, fue complicado. ¿Sí? Muchas veces uno no tiene muchas bases, conocimientos, entonces sí fue un proceso complicado, pero pues uno se ha ido investigando y asesorando y pues ahí vamos trabajando, pues tratar de fortalecer la empresa y que continúe y se dé a conocer. Bueno, y uno de los escollos nos imaginamos que fue el recurso financiero, ¿o no? No, porque el Fondo Emprender le daba la plata, o le prestaba pues el ellos dan la plata y de acuerdo a cómo evolucione el proyecto, el proceso, ellos condonan o no condonan la deuda. ¿Y usted Estamos en proceso de condonación. De condonación porque es exitosa, ¿no es cierto? Señor. A mí me llamó poderosamente la atención cuando fui a conocerla, el lugar donde estaban las exposiciones, que le he visto ya en 2 exposiciones, el hecho de manejar 2 cosas, la pecera con todos los aditamentos necesarios y el otro los peces, ¿sí? Comencemos por la pecera. ¿Cómo ustedes hacen la pecera con el vidrio y todo eso? ¿Ustedes la elaboran o eso lo contratan por aparte? Nosotros tenemos una persona que nos colabora en la elaboración de algunas peceras y otras pues ya vienen, que son las bomboneras, entonces así las adquirimos. Y las peceras pues en acrílico también se compran. Ajá. Ya hechas, elaboradas. Exacto. Y ya nosotros nos encargamos de decorarlas y organizarlas pues para que quede bien bonita para el cliente.
Me decía que bomboneras, ¿eso qué es? Son peceras pero redonditas. Ah, ya. Es Ya otras son las veteras que son rectangularcitas, Ajá. cuadraditas. Unas que vienen que parecen vasos y se pueden acomodar Exacto, copas también Ajá. vienen. Y la otra pues es la rectangular, normal, sí. el cubo, Sí, señor. que venden interesante. Miren, amables televidentes, lo que es el esfuerzo. Una joven es ingeniera ambiental. Ahora nos irá a contar si le funcionó la carrera o es mejor hacer empresa particular, no estar dependiendo de nadie. Ser libre de independencia, que sí que es bonito, ¿no? Pero eso se lo voy a contar en unos segundos. Cámara de Comercio de Neiva, 80 años trabajando por la competitividad del Huila. Matricúlese ya en el Instituto Técnico del Petróleo. Especialícese en los diferentes programas técnicos: seguridad industrial con énfasis en petróleos, perforación de pozos de petróleos, operador e instrumentista, producción de pozos de petróleo, y empiece a trabajar de inmediato. Informes Pitalito y Neiva, calle Quinta 728. Instituto Técnico del Petróleo, TEPENS. Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar la sorda ruta, los huracanes en su crin revuelta. Susan Joana Trujillo es la gerente de Peces Arcoíris y le tiene un eslogan, dice tranquilidad vida. Viva. ¿Viva? Tranquilidad viva, sí señor. ¿Cómo así? Porque un acuario y los peces forman un hábitat, ¿no? Un entorno. Entonces la idea es que ellos proporcionan tranquilidad a las personas. Ajá. Entonces como relajación y ambientación de un espacio, ya sea un hogar, una oficina o un cuarto. Entonces, por eso surgió la idea del logo Tranquilidad Viva, porque es un método de relajación y de terapia, ¿no? Desestrés. Comenzó a hablar como ingeniera, como experta en ambiental. Bueno, pero hace unos instantes hablábamos de lo que era la pecera, ¿no es cierto? Que uno era rectangular, un cubo, o de pronto también copas, etcétera, esa es la pecera. Pero hay otros elementos que ingresan ahí para adornarlos. Por ejemplo, ¿qué hay? La decoración, en la decoración hace parte de las plantas, las piedras decorativas que van en el fondo, los filtros que ayudan a limpiar el acuario, mantener el agua limpia y que los peces tengan buenas condiciones para que puedan sobrevivir. El papel de fondo que ayuda a ambientar más el acuario. Y pues el resto de accesorios que el gusto del cliente quiera adicionarle. ¿Pero esos son elementos vivos o son elementos artificiales? En cuanto a las plantas, hay artificiales y hay naturales, sí, de ambiente Artificial. normal. Ajá. Y pues ya depende del cliente, de la persona, cómo la quiera manejar, si la planta artificial o la planta viva. Pero en la planta viva ya tiene un proceso diferente que se debe llevar. Sí, porque manejar unos peces en una pecera es bien complicado. ¿Cómo no será si le meten en una planta acuática? Pues será bien difícil manejarla. Pero bueno, eso nos lo va a decir en unos instantes. Entonces, eso es lo que forma la pecera, ¿no es cierto? Y ubicarle el agua, etcétera. Vamos a la segunda parte. Son los peces. Esos pececitos, ¿dónde se consiguen? ¿Ustedes los hacen de Sovia aquí, hacen todo el proceso para criarlos? Nosotros reproducimos unas especies, pero otras sí las adquirimos. Estamos en el proceso de ampliar más la producción de especies, pero por el momento estamos reproduciendo guppies, espadas, platis, molis, guramis, bailarinas y escalares. Ajá. Esas son las especies que nosotros reproducimos. Ya manejamos otras especies que las adquirimos de otras partes, como caballitos, tigrillos, ramiresis, colisas. ¿Y de dónde las traen? ¿Bogotá? Bogotá, Medellín, dependiendo los proveedores que tengamos en el momento. ¿Y esos pececitos ornamentales no son importados o solamente son producidos aquí en Colombia? Por ejemplo,
el caso, debe uno que traigan de Bogotá. Los cuchillos, los caballitos. Los caballitos, por ejemplo. Un Lo caballito. lo que pasa es que hay unas especies de río y hay otras especies que son de cultivo. Entonces, en ciertos momentos de veda son prohibidos su comercialización, su extracción del hábitat. Y pues en las bodegas de Bogotá hacen el proceso de aclimatación y acondicionamiento para que ellos puedan sobrevivir, porque los niveles de mortalidad cuando se extrae una especie es muy alto. Bien, entonces el manejo de las especies me contaba, o nos contaba, que se traen de otros lugares, los tenemos aquí. Ahora, pero esos peces en una pecera, se pueden echar todos ahí, porque es bonito tener unas bailarinas, tener unos negros, unos plateados, todos se pueden ubicar en la misma pecera. Hay unos animales agresivos y otros no, entonces hay que saberlos combinar. Nosotros aconsejamos a los clientes en el momento de su compra, su adquisición, qué peces pueden estar en el mismo ambiente. Hay unos que son agresivos, entonces empiezan a pegarle a los otros y pues los peces se estresan. La enfermedad de ellos es el estrés. Ajá. Entonces se afligen y empiezan a enfermarse y se mueren. Por eso es que la mortalidad de los peces, si no se sabe combinar las especies, también es alta. Bueno, entonces uno ubica y ustedes lo orientan al comprador cómo manejar la especie dentro de la pecera. Bueno, pero lo tenemos ahí y el manejo, porque la temperatura hay que tenerla a estándar, la alimentación hay que saberse ubicar. ¿También se lo instruyen a uno? Sí, señor, todo eso le explicamos cómo debe ser el manejo del acuario. Los peces no se sobrealimentan, ellos se alimentan 2 o 1 vez al día. Ajá. Y poquito, ellos no son de engorde, entonces no solamente son decoración. Igual si le echamos mucho alimento, el alimento se va a descomponer en el acuario y va a producir honguitos o enfermedades para los peces, que van a atacar los peces. Por eso es que nos enferman mucho los peces, si no tenemos un buen filtro. ¿Por qué? Porque el filtro también ayuda a mantener el agua. Como es un agua estancada, entonces si le echamos demasiada comida, se va a dañar más rápido el agua. El ejemplo que les traía a todos nuestros televidentes: si forzamos a hacer empresa una ocupación, damos ocupación a otras personas que no tienen la capacidad de generar ideas que se convierten en realidad. Pues Joana, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. El tiempo se nos acabó, infortunadamente. Espero tenerla en otra ocasión aquí para que hablemos de otros aspectos interesantes. Muchas gracias por su... Amables televidentes, muchas gracias a ustedes. Mañana estaré en este mismo lugar y a esta misma hora con otro tema de interés.